El Señor le bendiga a todos, amén. Vamos a seguir ahí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres Dios. Tú eres bendito, Señor. Te alabamos y te adoramos, Señor, porque tú eres nuestro buen Dios. Ante ti estamos en esta mañana. Gracias por el calor, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque aún sigues cumpliendo, Señor, las promesas que has hecho de dar el sol, el frío, las lluvias y todo lo que necesita, Señor, para realmente el hombre pueda vivir en esta tierra y subsistir hasta el día en que tú lo determines, Señor, cuando tú harás un nuevo cielo y una nueva tierra. Háblanos por medio de tu santa y bendita palabra. Amén. Tomen asiento, amado hermano. Dice, desde la hora sexta hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. Bueno, lo que se cree es que Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana, ¿no? Así la mayoría, aunque los otros plantean a las 12. Pero Jesús ya estaba crucificado y estuvo 3 horas ahí, y prácticamente a la cuarta hora, y entrando a la cuarta hora, ¿no?, hubo oscuridad sobre toda la tierra, dice, ¿no? Ahí que hubo una manifestación de Dios y Él mandó oscuridad sobre la tierra. Algunos dicen en Jerusalén, en Judea, otros dicen que fue en toda la tierra, ¿no? Pero lo que hubo fue oscuridad, y eso realmente simboliza de que el juicio de Dios comenzaba también sobre la humanidad. Así como los hombres estaban ajusticiando a Jesús, a partir de ese momento ya se iniciaba también la etapa final, ¿no?, del juicio de Dios. No es la primera vez que se oscurecía la tierra, pero esto fue algo fuera de lo común, duró 3 horas, ¿no? No hay explicación para ello, no hay, así que si hablamos de eclipse y cuantas cosas más, es perder el tiempo. Sencillamente fue una manifestación de Dios. Y siempre cuando hay oscuridad es que las fuerzas de las tinieblas van a ir avanzando, ¿no? Y en este tiempo nosotros estamos viendo eso, ¿no? Las fuerzas de las tinieblas, las fuerzas de la maldad están avanzando poco a poco, porque Dios se lo está permitiendo, no es porque ellos puedan, hermano. Nada de lo que acontece en esta creación es algo creado por Dios, por los hombres, es algo que Dios lo permite o Dios mismo es el encargado de hacer las cosas. Por eso es que esta oscuridad representa mucho en realidad, ¿no? Es, como digo, aquí Dios está manifestando que Él va a trabajar ya con los hombres de otra manera, ¿no? Es verdad, ya Jesús está muriendo en la cruz del Calvario, está cumpliendo la labor principal por la cual Él vino, pero los hombres van a reaccionar aún con mayor violencia contra Dios y contra sus hijos. Entonces, alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La Reina Valeria dice desamparado, pero en realidad es abandono. Jesús muchas veces, y la mayoría de las veces cuando se dirigía a Dios, se dirigía como Padre, ¿no? Cuando oraba, cuando se dirigía. Pero esta es la única vez en que Él se va a dirigir a Dios como Dios, no como Padre, ¿no? De las 21 veces que dice mi Padre, la 21 veces dice mi Dios. La pregunta es, ¿por qué dice mi Dios? ¿Por qué no dice mi Padre? Es algo que tenemos que meditar, ¿no?
Cuando uno comienza a meditar en la palabra de Dios y va reflexionando en ella, y la palabra comienza a ser parte de nuestra vida, parte realmente aún más importante que la vida misma, que nuestra vida misma, todas estas cosas nos van a llamar la atención, nos van a llamar la atención porque Él está diciendo, ¿por qué me has abandonado? ¿No? ¿Qué está pasando en este momento? ¿No? Cuando Jesús ya es crucificado, Él ya comienza prácticamente a llevar los pecados de la humanidad. Y realmente esta palabra es la más importante de las 7 palabras que Jesús va a proclamar en la cruz. Lucas comienza, Padre, perdónalos porque no sabe lo que hacen. Y en la segunda palabra también se refiere, ¿no? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en la última palabra de Lucas es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el apóstol Juan va a decir, hay 3 palabras de él, no, una de ellas es, tengo sed, ¿no? O madre a tu hijo, que es la tercera palabra, y la quinta palabra, tengo sed, y la sexta es, consumado es. La cuarta palabra, aquí se está manifestando realmente en este momento ya la obra principal que está haciendo Jesús. Nos está sustituyendo en la cruz del Calvario, está tomando nuestro lugar y está Él siendo el sacrificio expiatorio, es decir, el que está muriendo por todos los pecadores. Es decir, el acto en este momento es el más importante. Jesús está siendo consciente de ello y está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice, ¿no? Y aquí, cuando una persona está sin Cristo, está muerto para Dios, pero es una muerte espiritual, ¿no es cierto? Porque la muerte es separación de Dios. La muerte física es la separación de lo material de lo espiritual, ¿no? Cuando una persona muere, se separa el espíritu y el alma y se van a donde tienen que ir de acuerdo a cómo haya vivido. Jesús al cargar los pecados de los hombres, Él está adquiriendo en ese momento la muerte espiritual. Es decir, Dios ya no puede, Dios Padre ya no puede tener comunión con Él, o Dios, ¿me entiende? Entonces Dios está ejecutando su edicto judicial, su justicia. La justicia de Dios determina que la paga del pecado es muerte. Él no ha pecado, Él no ha pecado en ningún momento, pero Él al llevar nuestro pecado, al cargar nuestro pecado, Él está aquí muerto espiritualmente. Por eso dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces aquí Él nos está haciendo consciente a nosotros que en este momento realmente nos está sustituyendo. Los malditos, por causa del pecado que somos nosotros, ¿no? Él está tomando en su vida, en su ser, todas nuestras maldiciones, en su naturaleza humana. Está tomando todas nuestras maldiciones para que nosotros fuéramos benditos, para que nosotros fuéramos bendecidos por Dios. Él tiene que hacer esa labor. Por eso que tiene que haber el abandono de Dios. Dios tiene que dejarlo, tiene que abandonarlo, tiene que desampararlo, porque si no, no podría realizar la razón principal por la cual Él está muriendo. Por eso que esta es la palabra más importante de las 4. Este es el acto en el instante en que Él y nosotros tenemos que ser conscientes de que Él sufre todo esto por causa de nosotros los pecadores. Ese es el gran problema cuando nosotros somos religiosos, cuando no profundizamos
realmente en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es el problema de muchos de nosotros, que solamente somos religiosos, mas no convertidos y verdaderos y auténticos hijos de Dios, y que vivimos nuestra vida como consideramos, nuestra forma, nuestro cristianismo, a nuestra manera y a nuestra forma, ¿no? Muchos de nosotros tenemos ese problema, porque no hemos entendido realmente que el Dios santo, que era justo, que era misericordioso, está cargando sobre su Hijo todo nuestro pecado y por lo consiguiente todas las maldiciones que nos correspondían. Y también, si Él era Dios, hecho hombre, y durante todo su tiempo que estuvo en la tierra no pecó absolutamente, Él vivió en armonía con Dios, en comunión con Dios, nunca perdió su comunión con Dios. Ese fue el secreto. Si alguien quiere saber el secreto de Jesús, ese fue su secreto. En ningún instante Él perdió la comunión con Dios. Él fue consciente de que Él dependía de Dios. Y eso hizo que Él fuera perfecto. Por eso que cuando Pilato se burla y dice, ¿y aquí el hombre? En realidad tenía razón, era el hombre perfecto. El hombre que nunca había pecado, que nunca había fallado. He aquí el rey, era el rey, hecho hombre. ¿Me entiende? Si ustedes analizamos todo lo que le han dicho, es verdad. Pero también está siendo humillado, está siendo golpeado. ¿Por qué creen que Dios nos demanda la obediencia? ¿Por qué creen, amado hermano? ¿Por qué tenemos esas actitudes a veces, ¿no?, de rebeldía? Jesús tenía aquí todo para salir y decir, basta. Y tomar su posición y salirse de la cruz. Por eso que Él en Getsemaní es donde Él realmente agoniza, donde Él realmente experimenta la muerte. Él sabía lo que iba a pasar, la separación de su Padre, la separación espiritual, que ya no iba a haber esa comunión que Él tenía y que hizo que Él pudiera resistir todo. Aún la humillación, la flagelación, la crucifixión. ¿Me entiende? Por eso que esta Semana Santa debe ser de meditación y reflexionar si somos realmente seguidores del Señor, si somos discípulos de Cristo Jesús, amado hermano. Si Él realmente es el Rey de nuestra vida, Él es el Señor de nuestra vida. Él es la razón de nuestra existencia. Tenemos tanta pobreza de conocimiento de Dios que, por ejemplo, este calor hace que algunos hermanos no vengan al culto. No vengan, así es simple. O que 8:45 es muy temprano, es domingo. ¿Cómo yo voy a ir domingo? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene la iglesia? Oh, que tiene que estar y con mis hijos a las 8:45, si mi familia es lo más importante. Yo tengo que estar, el día domingo es el día de la familia. Cuando no tenemos conocimiento de Dios y no hemos experimentado la salvación de lo que realmente, a dónde estamos destinados. Aquí está sufriendo Cristo. Mira, uno que fue perfecto, sin pecado, sin mancha. Imaginémonos que tú y yo, que somos pecadores, y gracias a Dios Él nos ha producido el arrepentimiento y la fe y nos ha salvado, pero si perdiéramos esa salvación, o las personas que tú amas, de repente a tus hijos que adoras, que no lo amas, los adoras, y no le llevas al Evangelio, no le presentas el Evangelio, no lo confrontas con su pecado, no lo confrontas con su rebelión, ¿no? Como digo, mi nieta tiene 14 meses, hermano. 14 meses tiene mi nieta. Ya tiene actitudes de rebeldía. Cuando su mamá le habla, le voltea la cara.
Así, literalmente, hermano, le voltea la cara, la ignora. ¿De dónde aprendió eso? Si una bebé de 14 meses tiene esa actitud, ¿te imaginas tú que has recorrido tanto tiempo y no ves las bendiciones de Dios en tu vida, o no ves lo que Dios quiere que tú veas? Que Jesús está sufriendo y está diciendo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Imaginémonos cómo será aquellos que llegarán al infierno nada más, sin ir todavía al lago de fuego, porque el infierno, por lo menos a veces Dios se acerca al infierno y de vez en cuando pasa una revista por ahí, pero en el lago de fuego Dios no se va a acercar para nada, porque para eso fue hecho. Dios no se va a acercar para nada. Él está sufriendo y no sufre por su causa, sufre por nuestra causa, sufre por nuestros pecados, sufre por nuestras maldades, sufre para que tú y yo fuéramos libres, sufre para que tú y yo entendiéramos y comprendiéramos el mensaje de la salvación y Dios nos salvara y nos convirtiera en hijos de Dios. Por eso Jesús está sufriendo, para libertarnos del pecado, para hacernos libres. Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: este llama a Elías. Al instante de uno de ellos corrió y tomando una esponja le empapó en vinagre y poniéndolo en una caña le dio de beber. En Juan dice: tengo sed, ¿no? Y le dan vinagre. Y acá dice que le dieron vinagre, le pusieron en la boca. Jesús, hermano, no había tomado líquido ya más cerca de 20 horas y se seguía desangrando, Pero lo tremendo y glorioso era de que él pudo gritar a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y pudo gritar: tengo sed. Cuando le dan, él va a decir: consumado es, ya lo logré, alcancé la victoria, ya pagué por todos aquellos que se arrepientan y se conviertan y me sigan a mí y entiendan que yo soy su Señor, que yo soy su Salvador, que yo he venido para salvarlos y liberarlos del pecado y del poder de la muerte. Consumado es, todo lo que Dios ha planificado para el hombre a partir de este momento se hace realidad. Puesto que la última palabra es: en tus manos encomiendo mi espíritu. A Jesús el hombre no lo mató, Él entregó su espíritu. Cuando una persona muere, cualquiera de nosotros, si nos tocara morir, tú no entregas tu espíritu, hermano. Ningún muerto entrega su espíritu, ningún muerto decide cuándo muere. Todos, la gran mayoría, son pocos los cristianos que mueren diciendo: ya, Señor, espero tu muerte, espero la muerte y que tú me vengas a llevar. Son muy pocos. Van a luchar hasta el final. Los familiares pueden tener 120 años y van a querer que siga con vida. Está sufriendo, es cualquier cosa de humano que hay ahí, pero los familiares van a querer mantenerlo con vida, sufriendo, agonizando cada día. Pero Jesús dice que entregó su espíritu. Es decir, Jesús, su espíritu, se lo entregó al Padre. Y en ese momento es que Él muere. Él muere, ahí, en ese momento. Y esta gente confunde, dice: no, está llamando a Elías. Porque dice: Elí, Elí, ¿no? Lama Sabatani. Y no era que estaba llamando a Elías, estaba llamando al Padre: Dios mío, ¿no? Los otros dijeron: veamos si Elías lo viene a salvar. Y ahí, mire, ahí están las burlas, ¿no? Aún en ese momento. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu.
Y en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Entonces, esta señal de que Jesús entrega su espíritu es una de las primeras señales que hay, que no lo hace, que no lo ha hecho ni un ser humano, el único que lo hizo es Jesús. En segundo lugar, esto no lo vieron los que estaban al pie de la cruz, o los que estaban alrededor de la cruz, o cerca de la cruz. Eso fue en el templo. Los que estaban en el templo vieron que de un momento el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasga de arriba hacia abajo, se parte. Es algo inaudito, algo nunca visto, y no era cualquier velo. Tenía toda una infraestructura para mantenerse, y eso es cortado por Dios, rasgado por Dios. ¿Por qué? Porque en este momento el sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, el sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, está entrando una vez y para siempre a la misma presencia de Dios. Es decir, como sumo sacerdote, porque quien está muriendo también en la cruz del Calvario no solamente es el rey, no solamente es el hombre, también es el sumo sacerdote, no solamente es el profeta, es el sumo sacerdote, el que está muriendo y está haciendo su labor más trascendente de como sumo sacerdote. ¿Para qué? Para que todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y confiesan sus pecados y genuinamente viven la vida conforme a Dios, a través de Cristo puedan estar en la presencia siempre. Él es nuestro sumo sacerdote, amado hermano. Porque una sola vez al año, en el día de la expiación, se hacía un sacrificio, se hacía sacrificio. Y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, pasaba el velo y entraba para presentar sacrificios. Y eso lo hacía todos los años. Pero Jesús lo hace una sola vez y para siempre. Pero fue necesario que Dios primero partiera el velo, rasgara el velo, para que todos, a través del sumo sacerdote que es Cristo Jesús, llegáramos a la misma presencia del Señor. Amén. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Que Él está ahí intercediendo por ti y por nosotros. Que Él es el único, toda oración intercesora, toda súplica, todo pedido que lo hacemos a Jesucristo, lo presenta delante del Padre, y el Padre va a responder las cosas que son conforme a su voluntad y en el tiempo de Dios. En el versículo 52 dice, en el 51, a la parte final, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Hubo un terremoto prácticamente. Hubo como un terremoto. Y en ese momento la tierra tembló, las rocas se partieron. No fue cualquier terremoto, fue un gran terremoto. Y ahí es Dios mandando en una forma otra señal. Todos los terremotos o temblores, de una u otra manera, Dios tiene control sobre ellos, y algunos de ellos son mandados por Dios, porque dice la palabra de Dios que cuando Dios desciende, la tierra tiembla. No hay momentos en que Dios como que desciende y los montes se ponen a temblar. Esa fue otra señal. Como consecuencia de ese terremoto, los sepulcros se abrieron. Casi las personas se enterraban a sus muertos en roca viva, ¿no? Hacían hueco a esa roca y después ahí adentro metían a sus muertos. Y como eran rocas, se partieron y se abrieron las puertas de ellos. Y dice, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo del sepulcro, es decir, salieron algunos muertos, no todos, algunos santos que habían muerto, resucitaron. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Este es un tema bastante complejo, porque Pablo dice que Jesús es la primicia de la resurrección, que antes de Pablo no ha habido otro que haya resucitado antes. El único que ha resucitado con cuerpo glorificado es Jesucristo. Ahora, resurrecciones de personas hubieron varias, ¿no? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Jesús resucitó
algunos, Pedro también, Pablo también, pero esta resurrección, lo que se cree que fue como esas resurrecciones, que las personas volvieron a la vida y volvieron nuevamente y vivieron un tiempo y después volvieron a morir, porque todos los que resucitaron, excepto Cristo Jesús, murieron, ¿no? Pues muchas veces hay personas que oramos, y a veces la iglesia comete el error, ¿no?, de orar por personas que no son cristianas, le piden una oración para que se sane, para que solucione sus problemas, y comenzamos a orar para que esa persona se sane, para que esa persona solucione sus problemas, pero no oramos para que esa persona se convierta, para que esa persona tenga un encuentro con Dios. ¿De qué vale? No, si mire, si gente que había con Jesús en el día domingo que entró, le decían que era el rey poderoso, el rey que iba a libertar a Israel, muchos de ellos estuvieron después para insultar a Jesús, para burlarse de él, ¿no? Muchos de los que Jesús hizo milagros, posiblemente también estuvieron ahí, o indiferente a lo que Jesús le hicieron. No actuaron, se quedaron pasivos, no tuvieron ni una reacción, y después de saber que Jesús lo había sanado de enfermedades incurables, a veces nosotros somos pentecostales y cometemos un grave error, ¿no?, cuando le damos mucha énfasis a esto, ¿no?, a las sanidades, a los milagros, y nos olvidamos de presentarle realmente el evangelio a ese hombre o esa mujer pecadora o pecador, decirle que tú eres un pecador, tú estás así por causa de tu pecado. Dios te sana, te puede sanar y lo puede sanar y decirle, mira, estás sano pero eres pecador. Si no te arrepientes, tienes la enfermedad mortal de la muerte eterna. Hay que decirle las cosas, hermanos. A veces cometemos ese grave error y celebramos, ¿no?, como un gran acontecimiento que el paralítico caminó, que el muerto resucitó y cuantas cosas más. Acá lo celebramos, pero en el cielo, hermanos, ni siquiera se enteran, porque en el cielo se celebra cuando un alma se convierte, cuando un alma se arrepiente de sus pecados y confiesa que la muerte de Jesús no fue en vano, que esa muerte sigue siendo efectiva, que su resurrección sigue siendo poderosa y que cuando tú te arrepientes de tu pecado, tú estabas muerto de delitos y pecados, Dios te salva, te da nueva vida y eres salvo por siempre. Amén. Esto es importante, hermano. Por eso que perdemos efectividad como iglesia, porque después le decimos hasta hermano a esa persona y son mal agradecidos todavía. Jesús está muriendo y todas estas cosas están pasando. Él ya entregó, ha muerto, y entraron en la santidad y se aparecieron a muchos, dice. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era Hijo de Dios. Miren, amados hermanos, un gentil, uno de aquellos que fueron de repente, que planificaron ponerle la corona de espina a Jesús, vestirle como rey, burlarse de él, golpearle la cabeza con la caña que tenía Jesús. Por esos hombres, cuando comenzó muy probablemente la manifestación de la oscuridad, de las tinieblas, que para ellos era fuera de lo común, inaudito, cuando escuchaban gritar a gran voz a Jesús, y que tenía casi poca vida física, y gritar a gran voz, eso iba mellando, iba entrando en su mente, en su espíritu, que las cosas que decían de ese hombre parecía que eran verdad, y cada vez era más certera esa convicción que Dios estaba haciendo a través de su Hijo Jesucristo. Y cuando Jesús muere y ve el terremoto, él ve el terremoto porque tampoco ve a esta gente resucitada, esos hombres se llenaron de temor,
Algunos dicen acá en el original de fobia, de terror. Pero dijeron, y después reaccionaron, este es hijo de Dios. Este hombre verdaderamente es hijo de Dios. Miren, ¿no sería raro, hermano, que haya manifestaciones de Dios y nosotros, que deberíamos ser los primeros en discernir qué manifestación de Dios, lo ignoremos o lo cuestionemos y digamos que ahí no está Dios? Y que venga una persona que por lo menos tiene respeto de Dios, que por lo menos considera las cosas de Dios y diga, esta es obra de Dios. Por eso es que la comunión con nuestro Dios es trascendental, hermano. Si tú vives en pecado, si tú vives, por ejemplo, has mentido y sigues mintiendo y no te arrepientes, ya eres un mentiroso. Si tú vives, por ejemplo, enojado con tu hermano permanentemente, ya no eres un enojoso, eres un iracundo, porque estás lleno de ira. El que no perdona a su hermano es un iracundo. ¿Me entiendes? Escucha bien. Dile a que está a tu lado, si tú no perdonas y permaneces por tiempo, eres iracundo. No solamente te falta perdón, esa es la ira. La ira. Así como el orgullo es tan fuerte en nosotros, la ira es otro problema, amado hermano. No perdonamos porque estamos llenos de ira, estamos como si la ira fuera lepra, ¿me entiendes? Cuando tú no perdonas, cuando tú no le das oportunidad. Aquí está Jesús, hermano. Y este hombre, gentil, impío, ha sido procesado por la muerte gloriosa de Cristo. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice a uno de los malditos que había ahí, que en ese momento se convirtió en un bendito, que estaban siendo crucificados con razón, porque solo los malditos eran crucificados, pero cuando le dice a Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso, dejó de ser maldito para ser bendito. Y el segundo en ser salvado, este centurión. Gloria a Dios, amado hermano. Mira, Jesús está muriendo y ya están los frutos ahí. El centurión que estaba con él cotidiano de Jesús, cuando lo vieron, el terremoto y las cosas, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era hijo de Dios. ¿Estás seguro que Jesús es hijo de Dios? ¿Estás seguro que Jesús es el hijo de Dios? ¿Estás seguro de que tienes que seguirle a Él y que tienes que valorar todo lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Estás seguro que tienes que a veces por causa de Cristo sufrir por su causa? ¿Estás seguro que una de las características de Jesús, por ejemplo, ahí en la cruz, ¿por qué Jesús estaba? Para cumplir con el Padre. Entonces, ¿qué estaba cumpliendo? La obediencia hasta lo sumo. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Aleluya! Jesús mostró amor. Jesús complació la justicia de Dios porque nos sustituye. Cuando Él nos sustituye, Dios acepta lo que dijo Juan el Bautista. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero era perfecto, sin pecado, sin mancha. Dios acepta esa obra de justicia de su Hijo y Él satisface su justicia. ¡Aleluya! Dios, ¿somos obedientes, amado hermano? ¿Somos obedientes realmente? En estos días, por ahí, se me ocurrió, vi un video de 44 minutos de Marco Barriento, ¿no? Y bueno, voy a ver, me interesó porque definía lo que era adoración muy bien, la definición, lo que es realmente adoración. Y sabía que Marco Barriento estuvo a punto de morir en la pandemia, ¿no? Estuvo grave. Y me metí a buscar de dónde salía ese video, ¿no? Y al final lo encontré, era una entrevista, ¿no? Y me interesó lo que dijo, pero después busqué un mensaje de él. Y él hablaba, hermano, una gran verdad. Él es, hermano, Marco Barriento no es de ahorita, Marco Barriento tiene como 30 años, creo, ¿no? Yo lo conozco hace 27 años, si no me equivoco, o 20, sí, casi 27 años. Y él decía, ¿no?, que él tenía un gran problema y nunca lo había entendido hasta que fue quebrantado por Dios.
Y eso fue recién, ¿eh? Y él decía que él siempre se resistía a la autoridad, aunque él no lo creía. Pero siempre, cuando el Espíritu de Dios trabajó con su vida, se dio cuenta que era un rebelde. A veces no entendemos, hermano, porque no hemos cargado nuestra cruz todavía. Porque cuando no queremos pasar lo que Jesús pasó, dejamos esa cruz, ¿no? Que hay, no sé si han visto ese Spock que hay en dibujo animado de unos muchachos que están cargando la cruz, y todos cargan su cruz, ¿no? Y uno agarra y dice, oye, esta cruz pesa mucho, y busca un serrucho y lo corta, ¿no? ¿No has visto? Y cuando llega allá al lugar que tiene, todos están cargando, él nomás corta la cruz, y llega un momento que hay una separación, ¿no? Que simboliza la separación entre Dios y los hombres. Y pone la cruz. Todos los que tienen, no han cortado su cruz, ponen, y exactamente la cruz sirve para pasar de este lado en que están los pecadores hacia el otro lado donde está Dios. Y este muchacho pone su cruz y no puede, porque él quiere llevar su cruz a su manera y a su forma. Bueno, aquí está sucediendo el hecho más glorioso, la teología de la cruz de Cristo, sin la cual tú y yo no podemos ser salvos, amado hermano. Miren estas mujeres, y este centurión lo entendió, ¿no? Y estas mujeres, y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, estaban allí mirándola de lejos. Increíble, ¿no? Las mujeres no la abandonaron a Jesús. Algunos dicen que fueron varias, ¿eh? Que no solamente la que se nombran, que habían más todavía, ¿no? Acá está María Magdalena, había sido una prostituta y Dios la había salvado y convertido a Jesús, y había sido una colaboradora de Jesús. Era soltera, mujeres solteras o madres solteras. Ahí está simbolizando en las mujeres. Había María, la madre de Jacobo y de José. Había una madre con hijos, pero sin esposo. María, la madre de... Algunos creen, y la madre de los hijos de Zebedeo. Mira, había mujeres solteras, mujeres madres con hijos, y también había una madre que era a la vez esposa. Todas esas mujeres le servían a Jesús. No le dejaron, amado hermano, en ningún momento. En cambio, todos los que se comprometieron, excepto Juan, el apóstol Juan, de no abandonar a Jesús, lo dejaron. ¿Quiénes fueron las primeras que vieron a Jesús resucitado? Las mujeres. Porque ellas, mire, habían entendido mejor el mensaje de la cruz de Cristo. ¿Quiénes acompañaron a Nicodemo para llevarle las especias a Jesús, para ungir el cuerpo de Jesús? Mujeres. Cuando hacemos una estadística en las iglesias, ¿cuáles son la mayoría de los que se congregan? Mujeres. Mujeres. ¿Por qué será que los hombres no quieren ser hombres? Porque cuando el hombre no acepta a Cristo y se va de Cristo, es un cobarde, pero no quiere el plan de salvación y no quiere ser hombre de verdad. No quiere ser hombre de verdad. La única manera en que el hombre es hombre de verdad es cuando se arrepiente de sus pecados y deja que realmente Cristo gobierne su vida para que sea semejante al hombre perfecto que es Cristo. Por eso el mundo está como está el día de hoy. Se han demorado un poquito, pero han llegado a la meta, ¿no? Comenzó en el año 1880 el feminismo. Ya estamos en el año 2023, casi 150 años, y ya de aquí a unos cuantos años más las mujeres van a tomar el control de la humanidad, ¿no? Porque así es, el hombre se le hace fácil, porque no quiere ser hombre. Aquí están, mire, las mujeres ahí, los hombres asustados, como a veces nos pasa, ¿no? Los hombres somos muy valientes, campeones somos.
Pero cuando nos viene alguna prueba, una enfermedad, olvídate, hermano, parecemos pollitos, esos pollitos que están así, esos pollitos que están como quíos. ¿Usted ha visto los pollitos que están como quíos? Así parecemos, esos pollitos así estamos. Digo yo, por mí, yo creo que, y me parece también he visto varios así. No sé, no he visto a alguien, hasta ahora no he visto un valiente, hermano, de verdad. Todo mi tiempo de pastor no he visto un hombre valiente, así. Así no lo he visto, de verdad. Pero ahí está. Mire, la cruz, todo lo que Dios nos hace. Todo lo que Jesús hizo por nosotros, hermano. Todo lo que Jesús aún quiere hacer por nosotros. Él ya venció, hermano. Ya Él venció por nosotros. Él le dio muerte a la muerte cuando resucitó. Él llevó todos nuestros pecados. Él es el victorioso. Él es el victorioso, amén. Hay que seguirle a Él, amado hermano, aunque haya pruebas, dificultades, tribulaciones, bendiciones y grandes bendiciones vendrán sobre nuestras vidas. Las disfrutaremos como Cristo lo celebraba, aleluya. Pero nunca dejar el mensaje de Cristo. Como un día dijo Pablo, me propuse a predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Porque el Evangelio no vale nada si no presentamos a Cristo y a Cristo crucificado, amado hermano. El Evangelio tiene ese poder, el poder mana de la cruz de Cristo, aleluya. Por eso que él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Me has abandonado, Padre. Me has abandonado. ¿Por qué? Porque Él tenía que llevar todo aquello que impedía que tú y yo fuéramos libres y tuviéramos la victoria. Por eso dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pongámonos de pie, amado hermano. Alabanza a tu nombre, Señor. Te alabamos y te adoramos, Señor. ¿Qué no has hecho por nosotros? ¿Qué no has hecho por nosotros? ¿Qué no hiciste en la cruz? Ahora, los sufrimientos que tengamos como hijos tuyos, como discípulos tuyos, por hacer tu voluntad, fue lo que tú no pudiste pasar, Cristo de la gloria, porque tú no podías estar acá en la tierra después de tu muerte. Tú tenías que irte a la diestra del Padre. Y a nosotros, como hijos tuyos, como discípulos tuyos, nos corresponde muchas veces sufrir por la causa de Cristo. Oh Padre de la gloria, llena tu iglesia de este gran conocimiento tuyo, del significado de tu muerte en la cruz del Calvario, que tú fuiste ahí abandonado, Señor. Ese hecho glorioso fue un hecho voluntario, histórico, fue una acción expiatoria y una sustitución donde tú morías por nosotros en esa cruz, ese acto expiatorio, ese sacrificio expiatorio, derramando hasta tu última gota de sangre, y nos sustituiste en la cruz. No puede haber muerte, no puede haber cruz, no puede haber salvación, no puede haber el Evangelio de Dios si no hay el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Porque si no, ¿de dónde hubiese resucitado? Si no, ¿cómo hubiese sido nuevamente al Padre? No había pasado nada. Pero cuando tú resucitaste, arrebastaste al enemigo de las almas las llaves de la muerte, aleluya. Y cuando fuiste exaltado y te pusieron a la diestra del Padre, las cosas cambiaron para siempre, para esperar la manifestación de tu reino, Señor, de todos aquellos que fueran salvos, como ese hombre que estaba ahí al lado tuyo y tú dijiste, hoy estarás conmigo en el paraíso, y como este centurión que fue conmovido, que fue transformado por el ver todos los acontecimientos, el sufrimiento, era hijo de Dios. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Jesucristo. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristo vive, amado hermano. Cristo vive.